Con mucho gusto para pues ayudarnos a entender lo que está pasando por primera vez en el sexenio, creo incluso. El presidente Enrique Peña Nieto está logrando reunir a sectores incluso críticos, pero en contra de Donald Trump y en beneficio del país, lo podemos decir así, los mismos candidatos presidenciales en medio del proceso electoral, algo inaudito. No sé cómo se pueda capitalizar esto, si se puede capitalizar en propuestas presidenciales, si puede pasar algo, o cómo tomar en serio también a un Donald Trump que lo que menos tiene es ese perfil diplomático en la política. Doctor, buenos días, lo saludo con mucho gusto. Buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarlo. ¿Por dónde empezamos, mi estimado doctor? Es decir, porque por primera vez, como dice Reforma para Ripley, ¿no? Ha logrado reunir Enrique Peña Nieto lo que no ha logrado hacer en todo el sexenio contra Trump. Pues la pregunta ya su pregunta, Luis Alberto, es un diagnóstico de la magnitud del problema. ¿Por dónde empezamos? Lo cual quiere decir por dónde, cómo, de qué manera manejamos el hecho de ser vecinos de una potencia agresiva en algunos momentos, tranquila en otros. Y ese es el problema de fondo que estamos enfrentando, que no hay claridad ni en el presidente, ni en el gabinete, ni en la sociedad sobre cómo enfrentar a Estados Unidos. Mencionaba Luis Alberto que se unieron el presidente y los cuatro candidatos en torno a la necesidad de presentar un frente unidos, pero si uno revisa las campañas de los cuatro candidatos, de hecho, incluyendo ya Margarita Zavala, uno de los temas ausentes es Estados Unidos, porque no existe un proyecto claro sobre qué debe hacer México para enfrentar a esa potencia. Y en ese sentido, pues eso es lo que me parece que debemos reflexionar un poco, yo es lo que le propongo, que para luego regresar a este último incidente, que claro, no es el primero. Le recuerdo al auditorio que en 1985-1986, el comisionado de aduanas, William Von Raab, y el un senador de Carolina del Norte, Richard Helms, criticaron con enorme dureza a México, muy parecido a lo que está pasando ahora. En aquella ocasión fue por el asesinato que hizo el cartel de Guadalajara de un agente de la DEA en Camarena, acusando a México de corrupto, más o menos de lo mismo que están acusando ahora. En esta ocasión es el presidente. Entonces, y en 1985-86, el entonces presidente Miguel de la Madrid reconoció en sus memorias y ahí viene una frase terrible: no podemos hacer nada para contener a Estados Unidos. Yo pregunto, ¿realmente no podemos hacer nada? ¿O el país, el gobierno y su gobierno, en su sociedad, pues simplemente no nos hemos sentado a reflexionar lo que se debe de hacer? Porque por supuesto que sí es posible hacer muchísimo más de lo que se está haciendo, y ahora podemos unirnos en torno a lo que dice Enrique Peña Nieto, pero lo que no podemos seguir, de lo cual no podemos seguir careciendo de una política diferente, más clara, más elaborada, frente a Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, demócratas, republicanos, Congreso, gobernadores y presidente finalmente. Espero haber sido razonablemente claro y articulado en esta primera fase de la conversación, Luis Alberto. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué se puede alcanzar en medio del proceso electoral? ¿Esperar las propuestas de los candidatos para que esto cambie? Porque estamos ya en el ocaso, en la última etapa ya del peñanietismo, doctor Sergio Aguayo. Entonces, esperemos entonces que estas relaciones vayan a cambiar una vez que los candidatos presidenciales hagan las propuestas, por ejemplo.
Mire, me parece que por ahora el único que ha hecho una propuesta más concreta de ligar en el área de seguridad es Ricardo Anaya, que la semana pasada, no, perdón, a principios de semana, cuando dio su primera conferencia de prensa matinal, incorporó el tema de las armas como instrumento de negociación con Estados Unidos. Me parece que lo que tendríamos que hacer, que tendría que hacer los candidatos es hacer una presentación mucho más elaborada de lo que es lo que debe ser una política hacia Estados Unidos, porque en estos momentos hay 4 temas había 3 y ahora son 4 grandes temas que están orientando la campaña por la presidencia: corrupción, violencia, inequidad y Estados Unidos. Estados Unidos ya se metió en la campaña. Por tanto, sí debemos exigirles a los candidatos que nos hagan un planteamiento que trascienda esta política de Enrique Peña Nieto, que para que los auditores se den cuenta, ya casi tenemos 2 años de que, empezó en junio del 2015 el ataque a México, ya vamos en el 2018, y es la primera vez que observamos un discurso público razonablemente enérgico. Hasta ahora ha sido una política de apaciguamiento muy a la de Miguel de la Madrid, que no hay nada que hacer con ellos. En ese sentido, me parece que lo que debe pensarse es sí tenemos mucho que podemos hacer, pero es necesario la voluntad política y es necesario entender que no podemos seguir renunciando a llevar a Estados Unidos, a los diferentes actores, nuestros argumentos, como ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta ahora. Bien, ¿qué tan serio es entonces también, o bueno, más bien, no es Trump, qué tan serio debemos de tomar a Trump con sus amenazas un día sí y otro también, pero que no todas las cumple? Es decir, el perfil de Trump, doctor Sergio Aguayo, de repente me preocupa que estamos así frente a esa presidencia inestable emocionalmente hablando, o neurótica, el perfil para gobernar de Donald Trump, porque lo que dice, lo dice a veces para negociar, o a veces para presionar, o a veces no es tan serio. Es decir, sí, no le estaremos sobredimensionando lo que él dice, o porque ya lo ha dicho, la guardia que va a mandar va a ser desarmada. Lo que me preocupa es que a veces caigamos en su juego, o sí estamos defendiendo bien pues este momento histórico. Mire, es pensable que distingamos lo que se puede hacer en estos momentos hacia Trump, pero reconocer que hay una misión en la política hacia Estados Unidos que ya lleva muchos años. En otras palabras, ahora no podemos reformar de la noche a la mañana la inercia de una política de excesiva prudencia, porque incluso ni el servicio exterior no existen los instrumentos institucionales en la agenda, no hay agendas de Estados Unidos, porque no se ha existido. Lo importante es que se empieza en este momento a construir una agenda y lanza una idea. Dado que se unieron los 4 candidatos con Enrique Peña Nieto, ¿por qué no sus equipos se reúnen para elaborar una agenda común para enfrentar a Donald Trump y para enfrentar las amenazas que está planteando Trump hacia México? ¿Por qué no trascienden la mera condena retórica y dan ejemplos concretos de unidad, lo cual supone una reunión entre sus representantes? No tienen por qué sentarse en la misma mesa López Obrador, Peña Nieto, Margarita Zavala, pero sus representantes sí, para que vayan elaborando una agenda de respuesta que distingue entre lo inmediato, el corto, el mediano y largo plazo.
En tanto no hagamos ese tipo de ejercicios de repensar, redefinir la política hacia Estados Unidos, avanzaremos muy poco, porque lo que estamos viendo, Luis Alberto, es una repetición de lo que ya pasó. Cuando el senador Helms y William Monroe en el 85-86 fue una agresión a México permanente, hubo una retórica muy nacionalista que no condujo a nada, porque no hubo ningún acuerdo, la relación continuó, México siguió un poco con esa actitud de silencio. Pues esa sería una propuesta, independientemente de la manera como responda en este momento el gobierno de Peña Nieto, es una excelente oportunidad para que el gobierno y candidatos de oposición elaboren una política de Estado hacia el vecino del norte, de la cual carecemos en este momento, y eso sí lo sostengo, no existe una política de Estado porque no ha habido la disposición a construir una que goce del consenso de la sociedad. Es decir, reunión de candidatos y presidente y reunión de los principales actores económicos y políticos para discutir qué respuesta vamos a dar a una agresión a todo el país. Y desde la presidencia, ¿para qué quedaría tiempo o cree que se puede hacer ya con Enrique Peña Nieto en lo que resta del sexenio, doctor? Me queda muchísimo tiempo, vamos, nosotros ya estamos dando ya sepultamos y incineramos y dispersamos las cenizas del sexenio peñanietista, lo cual es cierto, pero quedan de aquí a diciembre, y la agresividad de Donald Trump no se va a reducir de aquí entonces, va a continuar, porque Donald Trump es un estilo de negociar. Y México tiene que tener una respuesta diferente a la que ha tenido, porque desde junio del 2015 nos está agrediendo a todo el país, porque su discurso no es solo que Enrique Peña Nieto o tal o cual actor, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas, quienes sean, sino que dice México. México nos está enviando a violadores, criminales, traficantes de drogas. Por tanto, nos hemos tardado, el gobierno de Peña Nieto se ha tardado demasiado, pero bien podría en estos meses que quedan sentar las bases para la elaboración del bosquejo de una política de Estado que sirva de base para quien gane las elecciones, para que quien gane las elecciones tenga una idea de cuál sería el consenso mínimo de la sociedad. De otra manera, veo muy difícil que esto trascienda. Lo que vamos a ver es que al no haber una respuesta más acertada, más concentrada, lo que veremos es que Trump seguirá imponiendo sus puntos de vista y su voluntad a un país que pues ahora se dice unido, pero en la práctica está desunido frente a Estados Unidos. Y los gobernadores, doctor, ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, ¿qué papel, por ejemplo, desde acá, desde Sonora, desde Baja California, desde Chihuahua, pudieran jugar los gobernadores? Un papel más protagónico también, ¿no? Es decir, que los vemos que son reactivos, es decir, reaccionan cada vez que pasa algo así, pero no ha habido ya una política fronteriza que pueda conducir esto en otro cauce. Usted introduce, Luis Alberto, otra realidad. Hay varias políticas exteriores. Hasta ahora estamos hablando de la política del gobierno federal que representa al Estado-Nación. Pero en las últimas décadas, desde hace mucho tiempo, hay estados que por su posición geográfica, Sonora es uno de ellos, tiene una relación propia con el estado vecino. Y además
las ciudades fronterizas tienen su propia relación con su contraparte. Tijuana, San Diego, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo. Las relaciones entre los dos países tienen una extraordinaria complejidad, y pase lo que pase entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, Sonora seguirá teniendo su propia política exterior con sus contrapartes en Estados Unidos. No es con Arizona, vamos, ustedes van a tener que seguir teniendo esa relación con Arizona que siempre han tenido y que seguirán teniendo. Aquí hablamos, yo me estaba refiriendo a la política del gobierno federal, que tiene la representatividad del Estado-Nación. Si pongo un ejemplo, si el gobierno de Sonora quiere pedir un documento a la DEA sobre el caso de algún sonorense detenido en el programa de testigos protegidos de la DEA, tiene que hacerlo a través de la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sí, Sonora tiene que delegar en el gobierno federal, pero por decirlo, al margen de esa relación entre federal, digamos, entre Casablanca y Los Pinos, tenemos relaciones en los estados que van a seguir su propia marcha y que a veces coincidirán y a veces tomarán caminos diferentes a los que actualmente a los que tome la política nacional. ¿Hasta qué punto es posible conciliar lo nacional con lo estatal y lo local? Bueno, sería lo deseable, pero actualmente no es el caso. Cada estado, todos los fronterizos tienen su propia agenda y la seguirán teniendo. Sí, por lo que veo. Entonces, y la campaña presidencial, como decía usted ahorita, ya para cerrar, doctor, al que le ha hecho una propuesta más clara, tangible, es Ricardo Anaya. Esperaremos entonces a que los candidatos se sigan pronunciando, doctor, o dice, ahorita me decía también, Estados Unidos ya se metió a la elección. Es decir, ¿qué cree que podamos ver entonces en los próximos días? ¿Esperar la reacción de Donald Trump? ¿Esperar que los candidatos vayan más allá también en propuestas? ¿Hacia dónde, doctor? Es imposible anticiparlo porque, sí, en este momento yo le puedo decir lo siguiente: los candidatos se han unido con Enrique Peña Nieto. Si el gobierno de Donald Trump, si Washington reduce su agresividad verbal, todo regresará a lo mismo, y eso no es saludable para México como país. Los candidatos deberían estar haciendo propuestas de una política hacia Estados Unidos diferente a la que tenemos, porque la que tenemos es igual que el Tratado de Libre Comercio, debe actualizarse, debe ponerse al día. La parte comercial sí se está buscando actualizar, no sabemos cómo termina, pero la parte de seguridad, la ambiental, la financiera, cada una tiene sus normas, y en ese tipo de temas, sobre todo el de seguridad, desde hace décadas, desde los años 60, desde 1979 en concreto, la Operación Intercepción, el tema de seguridad o crimen organizado ha sacudido a la política, a las relaciones bilaterales, porque esa parte de las relaciones es la que no se ha actualizado. Ahora tenemos un buen momento que debemos aprovechar. Ojalá y lo hagan los candidatos, ojalá y lo impulse el presidente de la República, pero así como inclusión y habiendo estudiado la relación con Estados Unidos y México por 40 años, es indispensable que ya tengamos una política de consensos mínimos sobre qué hacer, qué podemos hacer frente a Estados Unidos y en general, y frente al Estados Unidos de Donald Trump, muy en lo particular, porque Trump representa una parte de Estados Unidos, pero no es todo Estados Unidos.
Totalmente. Y allá sí funciona la democracia, ¿no? Es decir, allá sí los contrapesos están funcionando contra el presidencialismo despótico que intenta aplicar Donald Trump. ¿Algo más, doctor, que quiera agregar sobre análisis? Voy ahora con el doctor Bruno Ríos a Texas, una visión desde Estados Unidos. Entonces debemos esperar qué es lo que venga, doctor, la reacción del trumpismo. Sí, mire, una última reflexión. El derrotismo que ha demostrado casi todos los presidentes mexicanos, a excepción, por cierto, un tanto de Felipe Calderón, ese derrotismo no es saludable para el país. No comparto y podría dar un buen número de ejemplos históricos de que no hay nada que hacer con los Estados Unidos. Por supuesto que sí podemos hacer mucho, pero requerimos para ello un consenso mínimo, una política de Estado. Muy bien, pues estamos en el momento preciso de la historia, doctor, con candidatos presidenciales, es decir, veremos si esto, que sea motivo realmente también en la campaña para delinear esa política de consenso, doctor, que no es nada nuevo pero que sí puede, yo creo, reconfigurar las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Para lo que venga, creo. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto, un saludo, le mando un abrazo. Igualmente, doctor, como siempre, un honor escucharlo. Gracias, el doctor Sergio